Hola, ¿qué tal? Somos las tejedoras Kirikiri. En este tutorial les vamos a enseñar cómo tejer a dos agujas este hermoso cardigan para mujer. Es un cardigan muy cómodo, muy abrigador y que vamos a adornar con estos hermosos cordones. Los vamos a poner en los frentes y también en la espalda. Van a ver que es muy fácil tejerlo. Antes de continuar, les recuerdo que se suscriban a nuestro canal y si les gustó el tutorial, denle el me gusta que está allá abajo. Les voy a dar las indicaciones para tejerlo en tres tallas: talla chica, talla mediana y talla grande. Esto es que cada vez que yo dé una indicación en la parte superior de su pantalla, aparecerá la indicación que corresponde a cada una de las tres tallas. Yo aquí lo iré tejiendo en talla chica. Los materiales que necesitamos para la confección del cardigan son lana en grosor 4 o grosor medio. Las cantidades para cada talla están apareciendo ahora en su pantalla. Vamos a necesitar un par de agujas de 5 milímetros, de 5.5 milímetros y un par de 6 milímetros. Con esto logramos los efectos que queremos en el resorte o el borde inferior, que lo tejemos con agujas de 6 milímetros. Luego todo el grueso del suéter lo tejemos con 5.5 milímetros. Y finalmente el puño lo tejemos con agujas de 5 milímetros. Por eso necesitamos tantas. Necesitamos también una aguja de gancho de 5 milímetros, una horquilla para poder hacer estos cordones que son el adorno del cardigan y que también lleva por la espalda, como ya pudieron ver. Necesitamos unos marcadores o separadores, una aguja lanera y, como siempre, tijeras y cinta métrica. Esto es todo lo que necesitamos y muchas ganas, así que si están listos, pues vamos a empezar. Vamos a empezar a tejer nuestro cardigan tejiendo el delantero derecho. Vamos a utilizar para tejer el borde inferior las agujas de 6 milímetros. Yo lo que hago para saber de qué largo tiene que ser la hebra de lana que deje en el lado izquierdo al montar los puntos y que no me sobre ni me falte material es muy sencillo. Simplemente enrollo la lana en la aguja tantas veces como puntos necesite. En este caso necesitamos montar 52 puntos, así que voy a enrollar la lana o el hilo en la aguja 52 veces. 52 veces la enrollé. Entonces ya sé que este es el tamaño que tiene que tener la hebra que deje en el lado izquierdo para que no me sobre ni me falte material a la hora de montar los puntos. Ahora bien, para montar los puntos, cada quien puede montarlos como le guste, como prefiera. Yo lo hago de la siguiente manera por si a alguien le sirve. Con el hilo que va hacia la madeja, que es el que tengo en la mano derecha, hago un aro. Ese aro lo introduzco por la aguja. Ahora doy una lazada con el hilo que tengo en la mano izquierda, saco el aro de la aguja y tiro. Ya tengo el primer punto. Otra vez, hago un aro con el hilo de la mano derecha, lo meto por la aguja, doy una lazada con el hilo de la mano izquierda, saco el aro y tiro. Aro, lazada, saco y tiro. Aro, lazada, saco y tiro. Y así, o como cada quien prefiera, vamos a montar 52 puntos. Ahora que ya tenemos montados los 52 puntos, vamos a empezar a tejer. El borde inferior lo vamos a tejer en punto elástico 1-1. Van a ver que es muy sencillo para los que van empezando a tejer. Vamos a dejar dos puntos de orilla, uno al principio y uno al final de cada vuelta. Del principio de la vuelta lo vamos a deslizar sin tejer, tomándolo siempre como si lo fuéramos a tejer de derecho, pero no lo tejemos, lo deslizamos, salvo en esta primera vuelta donde sí lo vamos a tejer porque es la primera vuelta. Y el último punto de cada vuelta, siempre en todas las vueltas, lo vamos a tejer de derecho retorcido, siempre, en todas las vueltas, sea vuelta de derecho, sea vuelta de revés, como sea. El último punto siempre va de derecho retorcido.
Entonces vamos a empezar este primer punto. Ahora sí lo tejemos porque es la primera vuelta, después ya no. Y vamos a empezar con el elástico 1-1 que consiste en tejer un punto de derecho y el punto que sigue de revés. Y otra vez repitiendo ese patrón, un derecho y un revés constantemente, vamos a terminar la vuelta. Terminamos la vuelta, un derecho, un revés y el último punto de derecho retorcido. Esto es, en vez de tomar la patita de adelante del punto como lo hemos hecho normalmente, tomamos la patita de atrás y tejemos. Eso es derecho retorcido. Nos sirve para que nos vaya quedando más apretadito el borde lateral de la prenda. Ahora, la vuelta por el revés de la labor, cuando estamos tejiendo en elástico 1-1, se teje de la siguiente manera. Ahora sí, el primer punto lo deslizamos de la aguja izquierda a la derecha sin tejer. Lo paso. Y ahora empiezo a tejer los puntos tal y como se me presentan. Un punto de derecho y el que sigue está de revés, pues yo lo tejo de revés. De derecho y de revés. Eso es el elástico 1-1. Entonces, tejiendo de esta manera, vamos a completar 10 vueltas que más o menos van a medir 5 centímetros desde el borde inferior hasta la aguja. Cuando terminemos esas 10 vueltas, los vuelvo a ver. Muy bien, ya terminé de tejer esas 10 vueltas. El tejido mide aproximadamente 5 centímetros del borde inferior hasta la aguja. Lo que vamos a hacer ahora es distribuir los puntos para empezar a tejer ya con los cordones, que es el adorno del cardigan. Pero lo primero que vamos a hacer es cambiar nuestras agujas. El cardigan lo vamos a tejer con las agujas de 5.5 milímetros. El resorte lo tejimos con agujas del 6 porque no queremos que se nos frunza, lo queremos flojo, holgadito. Entonces por eso pusimos unas agujas medio número más grandes. Ahora nos vamos a las agujas de 5.5 milímetros. Podemos utilizar también unos marcadores. Esto es algo opcional, nos va a servir para ir dividiendo la labor en las franjas que se nos van a ir formando. Pero repito, esto es algo opcional. El que los quiera usar, pues adelante. Si no lo quieren usar, no pasa nada. Simplemente tomen nota. Vamos a empezar esta primera vuelta de la siguiente manera. El primer punto lo seguimos deslizando como siempre lo hemos venido haciendo. Deslizo de la aguja izquierda a la derecha sin tejer. Ahora voy a tejer 10 puntos como se me presentan en elástico 1-1. Esto va a formar la cenefa. Entonces tejo 1, 2, y 10. Esta va a ser la cenefa. Pongo un marcador y ahora voy a tejer 14 puntos en punto jersey. El punto jersey consiste en tejer cuando vamos por el lado derecho de la labor todos los puntos de derecho y cuando vamos por el revés los tejeremos de revés. Entonces, como vamos por el derecho de la labor, es la primera vuelta, voy a tejer 14 puntos de derecho. 1, 2, perdón, 13 y 14 puntos de derecho. Rectifico, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 puntos de derecho. Ahí voy a poner otro marcador. Ahora va a empezar lo que será el cordón. El cordón primero lleva 2 puntos de revés, 1 y 2. Y ahora 6 puntos de derecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y otra vez 2 puntos de revés, 1 y 2. Ahí se termina el cordón, que es el adorno, repito. Entonces pongo otro marcador. Y ahora tejo otra vez en jersey
de derecho, porque voy en vuelta de derecho, los puntos que me quedan, que son 16 más el punto de orilla. Termino con estos 16 y el punto de orilla como lo he venido tejiendo, de derecho retorcido. Y ya está. Esta fue la primera vuelta. Ahora, en la vuelta número 2, que es por el revés de la labor, simplemente vamos a tejer los puntos como se nos presentan. Entonces, primero tejo mi punto de orilla, pero muy importante, tenemos que acordarnos de cambiar la aguja, tomar la otra aguja de 5.5 milímetros. Y entonces ahora sí empiezo, paso mi punto de orilla y ahora tengo 16 puntos de revés. 1, 2, 15 y 16 puntos de revés. Ahora paso el marcador y los puntos como se me presentan. Entonces siguen 2 puntos de derecho, los dejo de derecho. Ahora siguen 6 puntos de revés. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y otra vez 2 puntos de derecho. 1 y 2. Paso el marcador y ahora tengo 14 puntos de revés. 1, 2, 13 y 14 puntos de revés. Paso el marcador y ahora los puntos, ¿cómo se presentan? Estos son los de la cenefa, que es un punto de derecho y un punto de revés. Exactamente como se me presenta. Y el último punto ya saben que es de orilla, por lo tanto, de derecho retorcido. Aquí está mi último punto, derecho retorcido. Y esta fue la vuelta número 2. Todas las vueltas pares que son por el revés de la labor las vamos a tejer siempre igual. Simplemente los puntos como se nos presentan. Vamos a continuar tejiendo igual hasta que completemos 10 vueltas a partir de aquí, de donde hicimos la distribución de los puntos. Vamos a completar 10 vueltas. Esta que haremos será la tercera, cuarta por el revés, quinta, sexta por el revés, séptima, octava por el revés, novena, décima por el revés. Y ahí los vuelvo a ver. Muy bien, estamos en este punto, ya tejimos 10 vueltas después del elástico 1-1 del borde inferior, ya tejimos 10 vueltas. Ahora vamos a empezar la vuelta número 11, le vamos a volver a llamar vuelta número 1. Digamos que estas 10 primeras vueltas fueron las vueltas de preparación. Ahora vamos a hacer la vuelta número 1, donde vamos a hacer el primer cruce de nuestro cordón. Para esto vamos a utilizar una horquilla, un gancho, lo que tengan a la mano, que nos va a servir para dejar algunos puntos en espera y poder hacer los cruces de nuestro cordón. Fíjense bien. Los primeros puntos, tanto la cenefa como los primeros puntos en jersey, los vamos a tejer exactamente igual. Entonces empezamos, deslizo y luego los 10 puntos de la cenefa. Paso el marcador y ahora los puntos en punto jersey hasta llegar al siguiente marcador. Pasamos el marcador y ahora sí, ya estamos en los puntos del cordón. Los 2 puntos de revés los tejemos normales, esos no van a cambiar. 2 puntos de revés. Y ahora sí, llego a los 6 puntos de derecho, que son los que van a formar el cordón. Entonces, 3 puntos, los 3 que siguen en la aguja izquierda, los pongo en la horquilla y los dejo caer por detrás de la labor. Dejo los puntos que siguen, los 3, 1, 2 y 3. Y ahora regreso los puntos de la horquilla a la aguja izquierda y los tejo de derecho. 1, 2 y 3. Y tejo los 2 puntos de revés. Estos 2 puntos de revés, igual que los 2 primeros,
nos sirven para formar un margen que va corriendo a lo largo del cordón. Ahora sí, pasamos el marcador y continuamos tejiendo simplemente en punto jersey de derecho todos los puntos y terminamos esta vuelta a la que le vamos a llamar vuelta número 1, donde hicimos el primer cruce de cordón. Continuamos tejiendo la vuelta por el revés de la labor. La voy a tejer para que vean cómo se ve el cordón por detrás y cómo están los puntos. Para todas aquellas personas que van empezando a tejer, que a lo mejor es la primera vez que hacen este tipo de cordones, para que no se asusten de ver cómo están los puntos muy jalados. Eso es normal, así se ven. Miren, ya llegué al cordón. Estos son los puntos del margen, que aquí nos quedan de derecho. Y así está el cruce del cordón. Así se ve, así están de jalados los puntos. Es normal, no pasa nada. Nosotros los tejemos normal como cualquier vuelta por el revés de la labor, donde tejemos los puntos simplemente como se nos presentan los dos puntos de derecho y continuamos tejiendo los puntos como se nos presentan. Y terminamos esta que fue la segunda vuelta después de hacer el cruce del cordón. Ahora vamos a continuar tejiendo hasta que completemos otra vez 10 vueltas. Cuando hayamos completado esas 10 vueltas, vamos a volver a hacer nuestro cruce de cordón. Bien, ya tejí esas 10 vueltas. Es muy fácil para aquellos que estén dudosos de cuántas vueltas tejí, si ya tejí las 10 o me falta o me sobra. Bueno, aquí podemos contar perfectamente en el mismo cordón. Este punto que nos queda más jalado es justamente donde hicimos el cruce. Entonces ese es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Esta será nuevamente la vuelta número 1. Vamos a volver a hacer el cruce, lo voy a repetir para que nos quede bien claro. Ya sabemos que todos los demás puntos los tejemos exactamente igual. Muy bien, llego al marcador, lo paso, tejo los dos puntos de revés, que son los puntos de margen, y ahora con ayuda de la horquilla pongo 3 puntos en la horquilla, los 3 puntos que siguen en la aguja izquierda, y los dejo caer por detrás de la labor. Tejo los 3 puntos que siguen de derecho, 1, 2 y 3, y regreso los puntos de la horquilla a la aguja izquierda y los tejo de derecho, normales. 1, 2 y 3. Y tejo los dos puntos de revés que forman el margen y ya continúo tejiendo. Y vamos a continuar repitiendo constantemente estas vueltas, haciendo nuestro cruce de cordón cada 10 vueltas, siempre en la primera vuelta. A partir de ahí contamos 1, esta donde cruzamos es la 1, tejemos hasta llegar a 10 y nuevamente en la vuelta que siga será la 1 y volveremos a hacer cruce de cordón. Y esto lo vamos a seguir haciendo hasta que nuestro tejido mida aproximadamente desde el borde inferior hasta la aguja 38 centímetros. Cuando lleguemos a esos 38 centímetros, les voy a indicar cómo vamos a empezar a hacer unas disminuciones aquí después de la cenefa para formar el cuello del suéter. Muy bien, ya tejí hasta tener 38 centímetros desde el borde inferior hasta la aguja. Ahora, como les dije antes, vamos a empezar a hacer disminuciones aquí para que se vaya inclinando la cenefa. Esto va a ser muy sencillo. Primero tejemos los puntos de la cenefa. Listo, llegamos al marcador. Ahora paso el marcador
y voy a eliminar o a disminuir un punto, el punto que sigue, por medio de un surjete. ¿Y cómo se hace un surjete? Muy sencillo. El punto que sigue lo deslizo de la aguja izquierda a la derecha sin tejer. Tejo el que sigue y ahora el que deslicé lo monto sobre el que tejí. Eso se llama surjete y nos sirve para eliminar un punto. Ahora ya continuamos tejiendo toda la vuelta. Si nos toca hacer cruce del cordón, pues hacemos el cruce del cordón. Si no, pues simplemente continuamos tejiendo. Hacemos lo que tengamos que hacer. Estos puntos que vamos a ir disminuyendo aquí no tienen nada que ver con el cordón. Ese lo vamos a seguir trabajando como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Terminamos esta vuelta que fue la primera vuelta donde hicimos una disminución y ahora vamos a tejer 3 vueltas más, una por el lado del revés, otra por el lado del derecho y otra por el lado del revés, sin hacer ninguna disminución. Muy bien, ya terminé de tejer esas 3 vueltas después de hacer la disminución. Aquí está la disminución 1, 2, 3 y 4. Entonces ahora nos toca volver a hacer una disminución más. La voy a volver a hacer con ustedes para que nos quede bien claro. Ya saben, primero tejemos los puntos de la cenefa. Llegamos al marcador, lo pasamos y ahora hacemos otra vez un surjete. Para esto deslizo el punto que sigue, tejo el que sigue y ahora monto el que deslicé sobre el que tejí y ya disminuimos otro punto y continuamos tejiendo y así vamos a seguir repitiendo hasta que completemos 10 disminuciones en total, es decir, que en la aguja nos van a quedar 42 puntos porque vamos a menguar 10 puntos, quitando uno cada 4 vueltas después de los puntos de la cenefa. Cuando lleguemos a ese punto, los vuelvo a ver. Muy bien, ya terminé de hacer las 10 disminuciones. En la aguja me quedan 42 puntos y ahora voy a continuar tejiendo hasta que desde el borde inferior hasta la aguja mi tejido mida aproximadamente 60 centímetros. Aquí ya no seguimos haciendo disminuciones, continuamos con estos 42 puntos, solamente seguimos haciendo el cruce de cordón como nos lo vaya indicando el tejido. Y ahora que ya llegamos a 60 centímetros desde el borde inferior hasta la aguja, vamos a cerrar los puntos. Los puntos que corresponden a la cenefa, esos los vamos a tejer normalmente porque después los vamos a dejar en espera de hecho. Entonces, tejo los puntos de la cenefa. Ya tengo aquí mi cenefa. Estos puntos son los que voy a rematar. Entonces, voy a tejer y el que sigue también y simplemente monto el primero que tejí por encima del segundo. Aquí me quedan los puntos de la cenefa y los demás los voy rematando. Para rematarlos primero los tejo como se presentan, como me toca. Aquí, por ejemplo, me tocan de revés, pues tejo de revés y después remato. Después llego a los puntos del cordón que están de derecho, pues lo tejo de derecho y remato. Acuérdense de rematar siempre flojitos los puntos para que no se nos frunza esa terminación o ese remate. Entonces continuamos rematando todos los puntos. Terminamos el último igual de derecho retorcido y después cerramos y ya está. Ahora simplemente vamos a cortar esta hebra y pasamos por aquí. Y jalamos, ya está. Los puntos de la cenefa los ponemos en un gancho o en una aguja auxiliar. Ahí se van a quedar. Ya después les diré cómo continuamos tejiendo esa cenefa.
Ya tenemos el delantero derecho, ahora vamos a hacer el delantero izquierdo. Va a ser exactamente igual, pero a la inversa. Yo les explico cómo, no se preocupen. Vamos a empezar montando igual con las agujas de 6 milímetros, la misma cantidad de puntos que montamos para este delantero derecho y vamos a tejer las mismas vueltas en elástico 1-1 que tejimos en este delantero. En mi caso fueron 10 vueltas, así que tejeré lo mismo. Muy bien, ya terminé de tejer esas 10 vueltas en elástico 1-1 con las agujas de 6 milímetros. Ahora no se olviden de cambiar a las agujas de 5.5 milímetros y vamos a empezar la distribución de los puntos. Empezamos con un punto de orilla y después 16 puntos de derecho, en jersey de derecho. 15 y 16 puntos de derecho. Ahora ponemos un marcador y tejemos los puntos que corresponden al cordón, que son primero 2 puntos de revés, luego 6 derechos, 4, 5, 6 y otra vez 2 puntos de revés. Ponemos otra vez un marcador y ahora tejemos 14 puntos de derecho. 1, 2, 3, 13 y 14. Revisamos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ponemos un marcador y ahora los puntos que siguen corresponden a la cenefa. Ahí tejemos, ya saben, en punto elástico cómo se nos presentan los puntos. Es derecho, revés, etcétera. Y con esto terminamos la vuelta donde hicimos la distribución de los puntos. Ahora lo que vamos a hacer es continuar tejiendo, igual que lo hicimos en el otro delantero, hasta que completemos 10 vueltas. Bueno, ya tejí esas primeras 10 vueltas o vueltas de preparación. Ahora nos toca hacer el primer cruce de cordón. Lo quiero hacer con ustedes porque va a tener una pequeña diferencia en relación al delantero derecho. Esa diferencia es mínima, pero significa todo en el aspecto del cordón. Igual pongo los 3 primeros puntos o los puntos que siguen de la aguja izquierda, los pongo en la horquilla. Pero ahora en vez de dejarlos caer por detrás para hacer el cruce por detrás, los dejo caer por delante de la labor, tejo los 3 puntos de derecho que siguen y ahora regreso los puntos de la horquilla nuevamente a la aguja izquierda y los dejo de derecho. Entonces el cruce de cordón nos queda invertido. Si antes cruzábamos así, ahora estamos haciendo nuestro cruce de esta manera. Esa es la única diferencia. Entonces ahora vamos a continuar tejiendo, haciendo nuestros cruces del cordón de esta forma, como les acabo de enseñar, hasta que lleguemos a 38 centímetros desde el borde inferior hasta la aguja, que es el punto donde vamos a empezar a hacer las disminuciones para que la cenefa se nos vaya inclinando. Pero esas disminuciones también las vamos a hacer de otra manera. Entonces, cuando lleguemos a ese punto, a los 38 centímetros, ahí les indico cómo las vamos a hacer. Muy bien, ya llegué a los 38 centímetros. Ahora vamos a hacer las disminuciones aquí antes de tejer la cenefa. Por lo tanto, voy a tejer todos estos puntos y cuando llegue aquí les indico cómo vamos a hacer esas disminuciones. Muy bien. Llegué al marcador que está antes de la cenefa, precisamente. En el otro delantero hicimos las disminuciones a base de surjetes. En este delantero lo vamos a hacer tejiendo 2 puntos juntos de derecho, porque queremos que la inclinación del punto menguado sea hacia la derecha. Con el surjete nos queda la inclinación a la izquierda. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Cuando estemos 2 puntos antes de llegar a los puntos de la cenefa, es decir, antes de llegar a ese marcador que tenemos antes de la cenefa, simplemente estos 2 puntos los tejemos juntos
de derecho. Y con eso ya hicimos el menguado o la disminución. Y continuamos tejiendo nuestra cenefa de 10 puntos normal como lo hemos venido haciendo. Así es como vamos a hacer los menguados en este delantero izquierdo. Entonces, lo que sigue es que lo mismo que hicimos en el delantero derecho, vamos a repetir estos menguados cada 4 vueltas, igual hasta que hayamos disminuido en total 10 puntos y nos queden solamente 42 puntos en la aguja. Cuando lleguemos a ese punto, bueno, pues ya saben, continuamos tejiendo sin hacer disminuciones, solamente continuamos haciendo nuestros cruces de cordón normal hasta que completemos el mismo número de vueltas que dimos en el otro delantero, en el delantero derecho, y entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a cerrar los puntos dejando obviamente en espera los puntos que corresponden a la cenefa. Muy bien, una vez que llegamos al mismo número de vueltas que dimos en el otro delantero, simplemente vamos a cerrar los puntos. Los que vamos a dejar en espera están al final de la vuelta, que son los de la cenefa. Entonces aquí solamente vamos tejiendo y cerrando normal. Tejemos los puntos como se nos presentan, como nos tocan y vamos cerrando flojito. Llegamos al marcador. Rematamos. Ya lo quito. Ahora, los puntos de la cenefa los voy a tejer igual que los he tejido siempre en elástico 1 a 1. Pero cuidado porque aquí tengo 2, 4, 6, 8, 10, 11. Son 10 de la cenefa más el punto de orilla. Pero este que tengo aquí ya no puede estar, no debe estar. Entonces remato un punto más. Ahora sí me quedan los 10 de la cenefa y el punto de orilla. Estos simplemente los tejemos y ahora vamos a dejarlos en espera, los vamos a poner igual en un gancho o en una aguja auxiliar, igual que pusimos los del otro frente. Muy bien, y ahí se van a quedar. Ya tenemos listos los dos frentes y ahora vamos a ver cómo vamos a tejer la espalda. Para tejer la espalda vamos a montar con las agujas de 6 milímetros 96 puntos y vamos a tejer las mismas 10 vueltas en punto elástico 1 a 1 que tejimos en cada uno de los frentes. Ahora vamos a hacer la distribución de los puntos, que va a ser muy sencilla, pero primero acuérdense que tenemos que cambiar de agujas a las de 5.5 milímetros y empezamos de la siguiente manera. Tomen nota. Aquí les dejo una diapositiva con la distribución de los puntos de la espalda que corresponde a cada una de las 3 tallas. Pasamos primero a nuestro punto de orilla y ahora tejemos 16 puntos de derecho. 1, 2, 14, 15 y 16. Y ahora vamos a poner un marcador y vamos a hacer los puntos que corresponden al primer cordón. Entonces empezamos con 2 puntos de revés, 6 puntos de derecho, 2, 3, 4, 5, 6 y otra vez 2 puntos de revés. Ahí terminan los 10 puntos del cordón y ponemos otro marcador. Ahora tejemos otra vez 16 puntos de derecho, 15 y 16. Y otra vez ponemos un marcador y hacemos los puntos del cordón. Y terminamos con 2 puntos de revés y otra vez ponemos un marcador. Y repetimos el mismo patrón. Nuevamente 16 puntos de derecho, otros 10 puntos de cordón y terminamos con 16 puntos de derecho. Catorce, 15 y 16. Y el último punto de orilla
igual de derecho retorcido. Y ya nos quedó la distribución de los puntos. Punto de orilla, 16 derechos, un cordón. 16 derechos, otro cordón. 16 derechos, otro cordón. Y terminamos con 16 derechos y un punto de orilla. Y ahora que ya tenemos la distribución de los puntos, simplemente vamos a tejer recto. Los cruces de los cordones los vamos a hacer como los cruces que hicimos en el delantero derecho. Ponemos los puntos en la horquilla y los mandamos para atrás de la labor y así hacemos nuestros cruces. Nos van a quedar los 3 cordones exactamente igual. Vamos a tejer recto hasta que alcancemos el mismo número de vueltas que dimos en los dos frentes. Cuando lleguemos a esa cantidad de vueltas, simplemente vamos a cerrar todos los puntos de una vez. Acuérdense siempre de cerrar los puntos flojito. Ahora que ya tenemos los dos frentes y la espalda, lo que vamos a hacer es la costura de los hombros. Para esto vamos a ubicar la prenda de la siguiente forma. Aquí tenemos la espalda y nosotros lo que vemos es el derecho de la labor, entonces ponemos los frentes de manera que quedan empalmados, derecho con derecho. Aquí lo que vemos es el revés. Así los vamos a poner para poder hacer la costura. Para hacer la costura, cada quien puede utilizar la técnica que prefiera, que le sea más cómoda, con aguja lanera, punto atrás. Yo voy a utilizar un gancho de 5 milímetros y voy a usar puntos deslizados para hacer la costura. Introduzco el gancho en el primer punto y también aquí en la parte de atrás, lo que corresponde, esta es la espalda, este es el frente. Igual meto el gancho en el primer punto, saco y hago una cadenita porque es el primer punto, después ya no porque es punto deslizado, entonces aquí se ve muy claramente el punto, entonces ahí meto el gancho y me fijo que en la parte de atrás entre también en el punto, en la cabecita o en el primer punto de esa hilera. Saco una lazada y la saco de una vez de la cadenita que tenía en el gancho. Ese es el punto deslizado. Otra vez. Meto el gancho, saco una lazada y saco de una vez. Otra vez. Meto el gancho, saco y saco de una vez. Ese es el punto deslizado. Y entonces así o con la técnica que cada quien prefiera, vamos a hacer la costura del hombro. Y hacemos la costura justamente hasta donde están los puntos que dejamos en espera de la cenefa, hasta ahí llegamos. Entonces ahora ya pasamos nuestra hebra. Estas hebritas todas las vamos a esconder, las vamos a rematar. Ahora sí, con ayuda de una aguja lanera, la enhebramos. Pasamos por aquí, hacemos un pequeño remate. Y ahora ya perdemos la hebra por la misma costura que acabamos de generar. Listo. Y cortamos. Y ya está. La costura nos queda muy bien por la parte del revés de la labor y por la parte del derecho también, haciéndola de esta manera. Bueno, logramos que nos quede muy bien, muy parejito y que casen perfectamente los puntos. Ahora que ya tenemos unidos los hombros, vamos a poner nuevamente en la aguja de 5.5 milímetros los puntitos que dejamos en espera de la cenefa, los 11 puntos. Son 10 de la cenefa más el punto de orilla y vamos a tejer a 10 centímetros hasta llegar aquí a la mitad. Dejemos esos 10 centímetros de un lado, 10 centímetros del otro y luego les indico cómo lo vamos a unir a la espalda. Ya tejí las dos tiras de 10 centímetros. Con esta longitud logro que la unión o la costura me va a quedar justamente aquí a la mitad del cordón.
Para hacer la costura vamos a utilizar una aguja lanera, entonces vamos a empezar, fíjense, aquí en lo que es la espalda, vamos a tomar este punto, esta hilera de puntos, tomamos el punto que está hasta arriba y tomo las dos patitas del punto, paso la aguja. Ahora me voy a venir al siguiente nudo que tengo aquí. Se fijan que se nos fueron formando estos nuditos en el borde de la tirita. Bueno, pues ahí paso la aguja y ahora la vuelvo a pasar, pero no en el punto que sigue. Me brinco un punto y me vengo al punto que sigue. Ahí tomo las dos patitas del punto y paso la aguja sin jalar. Otra vez me vengo al nudo de la tirita. Paso y ahora aquí. Esta línea no la tomo en cuenta, esa me la brinco. Me vengo hasta el punto que sigue. Tomo las dos patitas y paso la hebra. Y nos va a ir quedando de esta manera la costura. Continuamos. Siguiente nudo. Y esta me la brinco y me vengo hasta esta. Y así vamos a continuar hasta que lleguemos al final de la tirita, que nos va a coincidir con la mitad del cordón. Ya terminé con la primera tira y ahora vamos con la que sigue. Y otra vez tomo las dos patitas del punto de abajo de la espalda y ahora me voy al nudito. Y ahora el punto que sigue está aquí, es de revés, ese es el que me toca. Y ahora el nudito. Y así vamos a continuar hasta llegar al final, hasta pegarlo todo y luego simplemente cosemos una tira con otra. Y para coser esta parte, vamos a tomar la parte de adentro del punto, o sea, lo tomamos así, de canto. Y ahora nos venimos a la otra tira y tomamos la misma parte del punto que está enfrente. Y ahora la cadenita que sigue o el punto que sigue lo tomamos así. Y aquí el que sigue. Tomamos la parte central del punto. Llegamos al último punto. Último punto de este lado. Y así nos va a quedar la costura en la parte de atrás. Ahora vamos a pasar esta hebra por aquí atrás para poderla rematar aquí donde tenemos la costura. Y aquí hacemos un rematito. Y la perdemos en la misma costura que generamos. Y ahora sí, cortamos. Y terminamos con esta parte del cuello y ahora solamente nos faltan las mangas. Lo primero que vamos a hacer es poner la labor de esta manera extendida. Aquí está la costura del hombro y vamos a poner un marcador a 22 centímetros de la costura hacia un lado y otro a 22 centímetros de la costura del otro lado. Y en este espacio es donde nosotros vamos a levantar los puntos. Ponemos nuestra labor por el derecho, así vamos a levantar los puntos por este lado. Ahora, si ustedes se fijan en todo el borde lateral, tenemos un nudo y después una cadena. Otra vez, un nudo y una cadena. Nudo, cadena, nudo, cadena. Bueno, en esos nudos y cadenas
vamos a ir levantando los puntos siguiendo un patrón. Justamente donde está el primer marcador, vamos a levantar el primer punto. Para el primero siempre me ayudo con un gancho, con una aguja de gancho, lo levanto y ahora lo pongo ya en la aguja. Todos los demás los voy a levantar, perdón, con la aguja. Entonces me fijo muy bien cuál es la hebra, el lado de la hebra que va hacia la madeja, porque con ese lado es con el que voy a levantar los puntos. Y como este primer punto lo levanté en un nudo, el que sigue lo voy a levantar en una cadena. Entonces meto la aguja y levanto. Ya tengo 2 puntos. Ahora vuelvo a levantar el que sigue en una cadena. Entonces ya llevo nudo, cadena, cadena. Repito ese patrón. Este me tocará en el nudo y luego 2 en cadena. 1 y 2. Y otra vez. Ya puedo soltar esta hebra. Mi patrón dice entonces que en el nudo un punto y 2 en cadena. Uno en cadena y otro en cadena. A continuar repitiendo constantemente este patrón hasta que lleguemos a la costura del hombro y más o menos deberemos de tener 33 o 34 puntos. Este era nudo, cadena, cadena. Ya llegué a la costura del hombro, el último punto me vuelvo a ayudar con la aguja de gancho para sacarlo porque es de la costura justamente y ahí está muy difícil sacarlo con mi aguja. Les recuerdo que estamos levantando los puntos con la aguja de 5.5 milímetros. Con esa vamos a tejer la manga, ¿ok? Bueno, ya entonces llegué al hombro, tengo 34 puntos. Entonces ahora voy a seguir con el otro lado, siguiendo mi mismo patrón y tengo que llegar a tener la misma cantidad de puntos hasta llegar al marcador. Les recuerdo que esto no es una ciencia exacta, que eso sí, tiene que ser igual de un lado que del otro. Yo tengo 34, pero si ustedes tienen 33 o tienen 35, no va a pasar nada por eso, pero tiene que ser la misma cantidad de un lado que del otro lado de la costura del hombro, para que nos quede parejita la manga. Con esta cantidad de puntos nos queda un buen tamaño de manga. Por eso tenemos que seguir ese patrón para lograr esta cantidad de puntos. Entonces vamos a seguir levantando ahora de este lado hasta levantar la misma cantidad o el mismo número de puntos que levantamos en el primer lado. Ahora que ya tenemos montados todos los puntos, en mi caso son 68, pueden ser 66 o pueden ser 70 puntos, entonces vamos a darle la vuelta a la labor porque la primera vuelta nos toca tejerla por el lado del revés de la labor. Las mangas las vamos a tejer en punto jersey, es decir, por el revés de la labor tejemos de revés y por el derecho tejemos de derecho. Entonces vamos a tejer esta primera vuelta, el primer punto. En este caso sí lo tejo porque es la primera vuelta. Después ya no lo voy a tejer. Ya todos los demás van de revés. Hasta que lleguemos al último punto, que lo vamos a considerar también punto de orilla y lo vamos a tejer igual que lo hemos hecho en todo el suéter, de derecho retorcido. Muy bien, y terminamos la vuelta entonces, último punto, punto de orilla de derecho retorcido. Ok, ahora sí vamos a empezar a tejer por el derecho de la labor. Vamos a ir haciendo disminuciones cada 6 vueltas. Así que vamos a considerar esta que vamos a tejer ahorita de derecho como la vuelta número 1. Ahora sí el punto de orilla ya lo paso sin tejer y continúo tejiendo todos mis puntos en punto jersey, derecho por el derecho y revés por el lado revés de la labor.
Vamos a tejer así hasta completar 6 vueltas y les indico cómo vamos a hacer las disminuciones. Ahora que ya tejimos esas 6 vueltas, vamos a empezar a hacer disminuciones. Vamos a quitar un punto de cada lado cada 6 vueltas. De este lado lo vamos a quitar con un surjete. Vamos a menguar utilizando un surjete y de este lado, al llegar al final, vamos a tejer 2 puntos juntos de derecho. Fíjense bien. Entonces, para menguar al principio de la vuelta vamos a usar un surjete, así que deslizamos el primer punto, deslizamos el segundo, tejemos el tercero y montamos el que deslizamos sobre el que tejimos. Un surjete normal, así la inclinación del punto disminuido va a ir hacia la izquierda. Tejemos toda la vuelta. Y cuando lleguemos al final, cuando nos queden 3 puntos en la aguja, el antepenúltimo y el penúltimo los vamos a tejer juntos de derecho y después el punto de orilla, como siempre, de derecho retorcido. Y entonces ya menguamos un punto de este lado que se inclinó hacia la izquierda y un punto de este lado que se inclina hacia la derecha, ¿sí? Por eso este lo hacemos con surjete y este con 2 puntos juntos. Vamos a continuar tejiendo, repitiendo esta disminución de cada lado cada 6 vueltas, 14 veces. Es decir, vamos a quitar en total o a menguar en total 28 puntos, 14 de cada lado. Una vez que terminen de hacer las disminuciones, aquí está mi última disminución. En la aguja me quedaron 40 puntos. Yo continué tejiendo hasta que mi manga mide aproximadamente desde la parte alta hasta la aguja 44 centímetros. Ahora vamos a hacer el puño. Para hacer el puño lo voy a tejer en elástico 1-1. Ahora voy a utilizar las agujas de 5 milímetros porque este puño sí quiero que se reduzca un poquito. De cualquier manera les aviso, es un puño que queda amplio, no queda muy ceñido a la muñeca, queda amplio. Si alguien lo quiere más ceñido, lo que puede hacer es que en la primera vuelta disminuye repartidos en la vuelta unos 6 puntos, con que les quede de 34 puntos el puño, entonces sí les va a quedar ceñido. Yo este lo diseñé con un puño flojo. Entonces vamos a cambiar a las agujas de 5 milímetros. Y vamos a tejer en elástico 1-1 hasta que nuestro resorte mida aproximadamente 5 centímetros. Hacemos lo mismo que todos los elásticos, deslizo el primero y luego tejemos un derecho y un revés. Y un derecho y un revés. Y así hasta que mida el puño aproximadamente 5 centímetros. Cuando lleguemos a los 5 centímetros, en elástico 1-1, simplemente vamos a cerrar los puntos y vamos a cerrarlos tejiéndolos como les toca, como se presentan. El primero lo deslizo, después tengo un derecho, entonces tejo de derecho y luego remato. Luego viene un revés, entonces tejo de revés y remato. Derecho y remato. Y así vamos a cerrar todos los puntos. Ya está lista la manga, ahora simplemente vamos a hacer la otra manga exactamente igual que esta. Y una vez que la tengamos lista, vamos a hacer la costura primero de la manga. Para esto la doblamos de manera que nos quede empalmado derecho con derecho. Por dentro está la parte del derecho de la labor y aquí por fuera nosotros lo que vemos es el revés. Yo voy a hacer la costura igual que la de los hombros con una aguja de gancho y puntos deslizados. Pero como les digo, siempre recuerden que cada quien puede hacer las costuras con la técnica que prefiera. Yo utilizo el punto deslizado y voy metiendo el gancho entre punto y punto. Saco mi lazada y saco de una vez. Es punto deslizado, es muy sencillo. Y bueno, vamos a hacer esta costura hasta que lleguemos a la sisa.
Y ahora que ya llegué a la sisa, simplemente voy a continuar la costura a lo largo de todo el costado del suéter. Último punto y terminamos. Ahora sí podemos cortar la hebra. Y ya está. Y ahora, con ayuda de la aguja lanera, pues vamos a rematar todas las hebritas que nos fueron quedando. Y bueno, pues aquí tenemos el resultado de nuestro trabajo. Un cardigan muy bonito, muy fácil de tejer, muy abrigador, muy cómodo. Aprendimos a hacer estos cordones que, bueno, ya ven que lucen mucho y en realidad son muy sencillos. Espero que mis instrucciones hayan sido claras. Si les gustó el tutorial, denle al me gusta que está allá abajo. Compártanlo con sus amigos y amigas tejedoras. Suscríbanse a nuestro canal. Abajo en la caja de información les dejo el enlace para que puedan ver todos nuestros tutoriales. Tenemos muchos, tanto en tejido a crochet como tejido a dos agujas. Y bueno, como les digo siempre, sigan tejiendo, que es la mejor parte de la vida. Adiós.